Yo lo escuchaba por allá. Eso depende, digamos, yo no tengo nada, no tengo hijos, pues, yo solo con mi gato, mi mamá y ya. Entonces, pues relajado. Pero hay personas que tienen hijos que, no, o sea, tienen un montón de cosas en la casa y eso es muy difícil. Para ustedes también debe ser muy difícil porque tienen hermanos y hay mucho ruido. Claro. Además que es mucha gente en las casas. Claro. A mí me pasó en una clase de identidad, se llama eso, con un profe re teso, así, doctor, postdoctor en Francia y todo. Pero ya mi hermana, mi hijo va a comer pollito y yo estaba hablando con el micrófono abierto. Y el profe allá, eso, yo quiero una presita. Yo, bueno, profe, yo se la... Investigación social. Y mi tesis, bueno, les voy a contar, bueno, creo que les había dicho un poco en la clase, semana, pero mi tesis es de cómo los aspectos biológicos, como los genes, configuran las prácticas sociales y viceversa. Entonces, digamos que mi apuesta es que nosotros podemos configurar desde nuestra perspectiva un árbol también, y el árbol nos configura a nosotros. Y así con todos los ecosistemas, o sea, hay una relación biológico-social que ya no se puede separar. Y lo biológico, o sea, el mundo de las ideas se mueve como un ser vivo, se adaptan, intenta sobrevivir. Por eso algunas naciones arman guerras para sobreponerse a otras, porque no somos los humanos sencillamente eso, sino son nuestras ideas que nos controlan. Es mi tesis. Es re loco. Ay, sí, es re difícil. Y después va para el doctorado. Miraremos cómo lo hacemos para el doctorado. Ah, ahora, vamos con esto. El condensado de Einstein es un estado, el estado muy frío de la materia donde todos los átomos se concentran en un pequeño punto. Se dice que este puede ser uno de los estados que se puede conseguir en los agujeros negros, que por gravitación se enfría un poco la materia y se comprime demasiado en un solo punto. No lo podemos percibir, lo lograron crear en un laboratorio más o menos en los 70s, eh, y ya, o sea, es por computadoras, digamos que por sensores se puede descubrir ese estado de la materia, pero no lo podemos ver, ni sentir, ni nada como los otros estados de la materia. Estado sólido es un estado de la materia que todos los átomos están así, organizaditos, regulares, superestáticos, y la mayoría de estado sólido, pues digamos que tiene la característica de que, bueno, es muy rígido, puede estar, tener libertad de movimiento entre granos, por ejemplo, como pasa con la sal, como pasa con la arena, que uno puede mover la arena, pero el granito de arena está así con esta composición molecular. ¿Listo? El estado líquido es un estado donde se calienta un poco más el átomo y pueden tener un poco más de libertad de movimiento, se empiezan a mover un poco más los átomos. Y ojo con esto que les voy a decir acá, permite el paso de luz. Por ejemplo, el vidrio está en estado líquido, es el estado líquido de la arena. Claro. Lo que pasa es que es un líquido tan denso que pareciera a nuestra percepción sólido. Pero si nosotros tuviéramos un microscopio electrónico, veríamos el vidrio así. O sea, los átomos un poco más desordenados. En el sólido están acá y el vidrio siempre está cayendo. Solo que es tan denso que no permite tanto movimiento entre sus partes. Claro. Es exageradamente lento. Es exageradamente lento y probablemente podrán pasar millones de años y seguirá igual. ¿Sí? Porque está cayendo, pero digamos que así como se quedaron, hagamos de cuenta la gelatina, recuerden que la gelatina también, así quede súper densa la gelatina y quede dura,
está en estado líquido, ¿sí? Que se mueve un poco. La cuestión, digamos, con el vidrio es que cuando, pues ustedes saben que para hacer maleable el vidrio lo calientan mucho, parece como una goma, y ahí lo están maleando. Ahí tienen libertad las partículas, pero cuando se baja la temperatura intenta volverse en estado sólido, pero la densidad o el frío hace que la densidad los congele las moléculas acá, así, para que quedan desordenadas. No quedan ordenadas como en el estado sólido. Y entonces eso hace que nosotros consideremos el vidrio como estado líquido, pero es porque quedan así, súper quietas. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Entonces puede pasar mucho tiempo. Incluso, profe, pero si uno le mete un balonazo a esto, se va a fragmentar. Sí, claro, pero las partículas no van a cambiar su composición. La única forma que cambien su composición es volverlo a calentar y ahí ya empiezan a recuperar más movilidad, incluso intentan llegar al estado plasma. Ya les digo cuáles son las características del estado plasma. Y otra vez vuelve y se recupera. Ahora, este es digamos que la arena no es como el agua. La arena no es como el agua. La arena es, digamos que cuando llega al estado líquido, o sea, el vidrio, ya no se puede volver a un estado sólido como la arena. No se puede volver otra vez arena, sino tiene que pasar por unos procesos de sedimentación muy largos. ¿Listo? Bueno, ese sería el estado líquido, libertad. Estado gaseoso, pues bueno, ya las partículas están muy calientes. ¿Cómo? ¿Uno rompe un vidrio? Sí, también. O sea, uno puede reducir mucho, mucho, mucho las partículas. ¿De qué depende de que cambie de estado sólido a líquido? Uno no lo puede hacer mecánicamente. Uno no puede con las manos cambiar de un estado a otro. ¿Qué es lo único que puede hacer que se cambie de un estado a otro? Temperatura. Es lo único que hace que pueda cambiar. Digamos, yo puedo reducir un objeto, no sé, puedo coger un martillo y hacer polvo a mi celular. Chan, 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 destruirlo totalmente, que quede así, puntico. Pero si yo miro cada uno de ese polvito que quedó con un microscopio electrónico, vamos a ver que la mayoría de cosas van a estar organizadas así. O sea, sus átomos van a estar supremamente rectos, así como antes de la pandemia, cuando ustedes hacían las filas perfectas en la tarima, así se ven los átomos. Así, perfecto, igual que ustedes. Cuando ustedes ven la película, por ejemplo, la película de Ant-Man, cuando el man llega al mundo cuántico, que es un mundo realmente molecular, ahí están los átomos. Uno puede verlos que en la película, los manes que hicieron la película entienden que de los átomos están organizados así con materia sólida. Entonces uno ve organizaditos los átomos. Ya tienen otra tarea, ver Ant-Man, o por lo menos el pedazo de lo molecular y ven que está organizada la materia. Así sea muy chiquitica, así sea... uno puede hacer incluso coger un granito de sal y aplastarlo y queda más polvo aún. ¿Sí? Y ese igual va a seguir siendo estado sólido. Ahora, ¿qué pasa con el estado sólido? Como la sal, que cuando está en contacto con el estado líquido, ¿cierto? Polar, o sea, la sal es polar. ¿Qué quiere decir polar? Uno cómo sabe que una sustancia es polar. Se disuelve en el agua, ¿listo? Entonces, cuando es polar, se disuelve en el agua y empieza a liberar electrones. ¿Sí? Empieza a tener, uy, papu. Ay, ¿de qué? Es este que me gusta, todos los días, cuando se me ¿el lunes? Lunes no, no, miércoles en la tarde. Qué pena, Juan. Listo. Que quedé prestarles toda la trilogía del FIFA de Hunter. Me acordé cuando llegué acá, entonces ni modo. ¿Ah? ¿Eh? Que de traerle los juegos de FIFA. FIFA 17 y 18 y 19, que es la trilogía de Hunter. ¿Se me olvidó? Llegué acá y... No, pero es que el video acá al lado. ¿Ah? Hay cuatro. Solo tengo esos tres. Ah, bueno, tengo el 17, 18, 19 y el 20. 21 no lo compré porque muy malo. Bueno, bueno, sigamos. Ahora, el estado gaseoso, bueno, es un estado pues que ya para todos es muy conocido, es muy frío, es muy caliente, perdón, es que frío.
y las partículas pues se vuelven menos densas, ¿cierto? Entre más pequeño sea el átomo, pues más intenta subir en densidad, por eso pasa que el helio, cuando llenamos algo con helio, pues, sube de una, ¿sí? Porque es menos denso. Y por último tenemos un estado muy importante, que es el estado plasma. Como ustedes se dan cuenta, acá es diferente a los demás, ¿sí? O sea, estas bolitas que nos salen acá intentan ver que son los átomos, ¿cierto? Estos son átomos. Pero en el estado plasma, que es ya exageradamente caliente, se intentan separar los protones de los neutrones y de los electrones. Intentan. No se separan, porque donde se separan, ¿qué pasa? Pues estalla, ¿no? Eso le llamamos una bomba atómica. Pero intentan. Ahora, eh, acá tenemos muchos ejemplos. O sea, lo más característico del estado plasma es que generan mucha electricidad. Segundo, mucha luz. Es decir, esos bombillos que tenemos acá, la pantalla del televisor, del computador, de todo lo que esté generando luz, cuando prendemos nuestra estufa y sale fuego, eso está en estado plasma. La lava también está en estado plasma. Y producen demasiada energía en forma de calor. Muchísima. Muchísima energía en forma de calor. Claro, en muchos lugares lo usan. Lo que pasa es que el plasma, lo que se podría utilizar del plasma muchísimo sería la energía eléctrica y la energía que lo usamos, ¿sí? O sea, usamos la energía eléctrica para producir luz, o sea, estado plasma. Pero la menos aprovechable de todas las energías es la energía en forma de calor. Esa no es tan fácil de cogerla y que sirva para algo como la electricidad o algo así, no. Se pierde la energía en forma de calor. Pero la energía lumínica, por supuesto que sí sirve, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante. Miren esto. El estado plasma, al tener iones, ¿sí? O sea, los iones son átomos que no están equilibrados, pueden tener una carga más positiva o negativa, ¿listo? Eso es un ion, o sea, pierden electrones o ganan electrones. Cuando un átomo estable gana electrones, ¿cómo lo llamamos? Anión. Anión, cuando, o sea, está negativo. Cuando un átomo está negativo, es un anión, es un ion negativo, ¿cierto? Es decir, gana electrones, porque los electrones son negativos. Pero cuando pierde electrones y se vuelve positivo, porque ya tiene mayor cantidad de protones, lo vamos a llamar cation, cation, ¿listo? En griego, cat, más, ¿listo? Positivo. Entonces, miren acá, este estado que va a liberar mucha energía, o sea, ya las partículas internamente están totalmente en movimiento, pueden generar electricidad. Eso es lo que está pasando acá, todo lo que me demoré para decirles esto. En ese momento, la Tierra, ya habiendo entendido los estados de la materia, la Tierra empezó, pues como tenía lava, y la lava está en estado plasma, liberó muchos iones, cargando las nubes, que las nubes pues ya era el agua evaporada, y el agua es muy mal conductor de electricidad. ¿Cuándo se vuelve buen conductor? Cuando tiene contacto con iones, como la sal. Entonces, profe, pero ¿cómo así? Hay personas que, por ejemplo, si esto se inunda y tenemos contacto con eso, pues nos vamos a electrocutar. Obviamente sí. ¿Por qué? Porque ya no es agua pura. O sea, no es solo H2O, sino va a tener sales disueltas. Entonces, ahí sí va a conducir de una. Eso pasa acá. Entonces, el agua ya estaba mezclado con otros elementos en las nubes y generó corrientes eléctricas. Pero miren que ya había agua líquida. Ese proceso de todos los gases que había ahí, de las nubes, los rayos y todo eso, hizo, o bueno, esto que yo les estoy diciendo no lo inventó el profe Miguel, no, sino fue un científico ruso llamado Oparin, Alexander Oparin. Es la teoría de Oparin. Se llama el caldo primitivo, el caldo de la vida. ¿Listo? Caldo, sí, así, la changua de la vida, póngale ahí para que se acuerde, sí. El sancocho de la vida, pues. ¿Listo? Alexander Oparin. Ahora, ¿quién era este mancito? Vean, este man fue un pensador, científico, obviamente fue biólogo y químico, y él fue el primero que pensó esto.
de cómo se originó la vida. Él solo lo pensó, o sea, con todo lo que sabía, él pensó cómo podía ser el origen de la vida. ¿Listo? Entonces el mancito eh, dijo, bueno, pues según como creemos que se formó la Tierra, pues la teoría más viable para todos nosotros es esta y esta. Entonces él dijo, todo esto que les estaba diciendo, es que hay que, ¿dónde la dice acá? Entonces que los rayos, había amoníaco, había metano, había dióxido de carbono, agua, electricidad, ¿listo? Fue calor, mucho calor, y agua que empezó a evaporarse, ¿listo? Eso fue lo que empezó a decir Oparín. Pues resulta que después llegó un chinín que se llamaba, vamos a buscarlo y verá que nos va a salir Miller y Uribe ahí de una. ¡Pac! Miller y Uri leyeron a Oparín. Miller era un pelado, creo que estaba en Oxford o Cambridge, no me acuerdo. El hecho es que el man leyó a Oparín en su clase. El man creo que tenía 21 años, era un niño. Y Uri pues ya era el profesor. Y entonces Miller le propone a Uri, le dice, venga, profe, así como si cualquiera me dijera eso. Vea, yo estaba leyendo y entonces Oparín dice que acá había amoníaco, en la Tierra había metano, había electricidad y adivine que todo eso lo tenemos acá en el laboratorio. ¿Por qué no nos inventamos una manera para comprobar esta vuelta? A ver qué es lo que pues, sucede al final, ¿no? Entonces el man le dice, bueno, pues, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Sí? Así le dijo el man, eso está grabado. Ahí le dijo, ¿qué? ¿Cómo es y cómo sería? El man, bueno, pues, ¿cómo fue? Y lo montaron. Entonces, vean, tac, hicieron este montaje. Entonces, vamos a explicar. Uy, pero ¿qué pasó? Que casi sale grande. No, el tiempo pasa rápido cuando te diviertes, amigo. Are, ¿qué pasó? Listo, ya, démoslo así. Entonces, miren lo que está pasando acá. Miren eso. La tierra estaba muy caliente, entonces, pin, algo que dé calor. ¿Y qué hacía el agua caliente? Pues evaporar el agua. Habían océanos, chan, y eso evaporaba el agua. Y reunían el agua evaporada acá, con metano, con amoníaco, con hidrógeno gaseoso y gases de carbono. Y le pusieron electricidad por los volcanes que estaban generando en estado plasma. Dejaron esta vaina una semana. Ah, bueno, y acá, esto es un condensador, muchachos. ¿Qué hace el condensador? Pues pasar el estado gaseoso, lo enfría y lo vuelve a estado líquido otra vez. Porque esa es la teoría de Oparín. Decía que, claro, como había electricidad, había agua líquida también, entonces el agua empezó a enfriar un poco más la Tierra y generó que se enfriara. Para Oparín, al final, lo que consiguieron, lo que apareció en el planeta, eran los coacervados, así se llaman, coacervados. Oparín dijo, al final de su teoría, ¿dónde está nuestro amigo Oparín? Acá. Lo que se consiguió al final fueron coacervados. Ah, bueno, no, usted me lo anoto porque nos necesitamos saber qué son. Listo, coacervados. Y entonces, ¿qué son los coacervados para Oparín? Entonces, son moléculas de agua, ¿sí? Con lípidos, o sea, de grasa también, que empezaron a formar burbujitas. Para Oparín, eso fueron las primeras, miren, las primeras células. Pues como ustedes saben, y más adelante veremos, las primeras células tienen las células, perdón, en su membrana celular tienen una bicapa lipídica. Ya después la veremos si no se acuerdan todo bien. Entonces él decía que con toda esa mezcla de rayos y de gases y de todo eso, hubo unas reacciones químicas que crearon los coacervados, que eran como las primeras células y ellas empezaron a distribuirse. Entonces cuando Miller y Urey hacen su experimento, adivinen qué era lo que ellos esperaban acá. Coacervados, ¿no? Ellos dijeron, pues si la teoría de Oparín es cierta, lo que tenemos que conseguir al final es coacervados. Oparín nunca hizo el experimento, solo planteó esa idea. Pero resulta, y ojo con esto, si alguien quiere estudiar medicina, esto va a ser muy importante, que estos mancitos con ese experimento, solo por curiosidad, comprobar, con lo que obtuvieron acá, obtuvieron un premio Nobel en medicina. O sea,
Solo por curiosidad, o sea, venga, comprobemos esta vaina, tenemos esto acá, y con lo que obtuvieron acá, obtuvieron un premio Nobel en física. Y uno diría, venga, profe, pero ¿por qué no en biología, en química, por qué en medicina? Porque en esa época se creía, o bueno, lo que obtuvieron acá, para que lo anoten también muy importante, fueron, ¿qué será esto? ¿Alcohólicos anónimos, tal vez? ¿O qué será lo que encontraron? Entonces, les doy una pista. La primera es amino. Ah, uy, sin ayudis, ¿no? Los aminoácidos. O sea, obtuvieron algo mucho más importante de lo que creía Oparín que se obtenía después de ese proceso. Algo muchísimo más importante. ¿Listo? Entonces, los aminoácidos, recuerden que los aminoácidos aparecen a partir de las tripletas de bases nitrogenadas del ADN. O sea, si reunimos tres códigos de ADN, se forma un aminoácido. Si unimos aminoácidos, se forman proteínas y nosotros estamos hechos de proteínas, totalmente hechos de proteínas. En esa época no se creía, o sea, encontraba algo muy eso. En esa época no se creía que se pudieran obtener de forma, entre comillas, artificial los aminoácidos. Mucha gente estaba muriendo porque necesitaban encontrar aminoácidos y pues solo se creía que a partir de los seres vivos se podían producir aminoácidos. Y estos manes, por comprobar la teoría de Oparin, se dieron cuenta que se podían conseguir aminoácidos así, razón por la cual les dieron un premio Nobel de Medicina, o sea, porque en esa época era algo tremendo, imagínese usted a los 21 años, es como Mbappé ganando el Mundial, es como Pogacar ganando el Tour de Francia o ¿cómo es que se llama el colombiano? Se me olvidó el nombre. Egan Bernal ganando el Tour, ¿sí? O el Giro, a esa edad, el man ganándose eso, un reconocimiento tremendo. Además, ahora, o sea que así fue el origen de la vida en el planeta Tierra, no sabemos. Tocaría devolvernos en el tiempo y verificar. Pero es una teoría que nos acerca mucho. Probablemente sí fue así, como fue el origen de nosotros los seres vivos. Ahora, este experimento es importantísimo porque si ustedes ven esto, todos estos elementos de acá, todos son materia inorgánica. Y este experimento demostró que a partir de la materia inorgánica se crea materia orgánica. Es fundamental. Es fundamental, o sea, entender de que a partir de materia inorgánica se crea la materia orgánica. Recuerden que la materia orgánica no es esa materia solamente que se descompone y esto y ya, sino es la materia que está conformada por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno principalmente, que es lo que les escribe la profesión, para que se acuerden. Y acá está, pues si nosotros añadimos carbono, hidrógeno, ¿cierto? Oxígeno y nitrógeno. Ahí está el chon, inicialmente. Y ahí se formaron los aminoácidos. O sea, fue una casualidad, fue alguien que con curiosidad dijo, venga, ¿qué pasa si nosotros, pues, simulamos el planeta que decía Oparín y encontraron aminoácidos? O sea, voy a hacer acá rápidamente una explicación, yo no sé si se las hice en clase, pero bueno, vamos a ver. Sí, chicos virtuales, ahí ya se ve la pizarra en blanco, la pantalla en blanco. Sí, señor. Listo, bien. Vamos a partir de acá. O sea, nosotros lo primero que tenemos son, la materia está hecha de, nadie 16. Y puedo, átomos. Listo, a darle átomos. Los átomos van a conformar, no sé, no me gusta. Los átomos van a conformar material genético. Nosotros tenemos material genético de dos formas. ¿Cuál? Y el otro, ¿cómo se llama? Miguel, ARN. Sí. Ahora, a partir del ADN y el ARN, obviamente se unen los aminoácidos, pero ¿qué se forman? Eso lo va a hacer rápido que no hay tiempo. Proteínas, ¿listo? Está siendo grabado y monitoreado para su seguridad. Si lo necesita, pues yo lo voy a subir a YouTube. Si quieren, a ver, si me acuerdo, ahorita en el NormaClick les envío el link
el canal de YouTube y ahí puedes dejar una lista con todas las clases y las clases entre semana también están ahí. Muy bien. Ácido desoxirribonucleico significa ADN y ARN es ácido ribonucleico. Ahora, ácido, ¿por qué? Porque tiene puentes de hidrógeno, más no metales, es un ácido. ¿Listo? Desoxirribonucleico porque tiene una pentosa, o sea, un azúcar que se llama la desoxirribosa, se llama el azúcar. Y nucleico porque está en el núcleo. A diferencia del ARN. El ARN sí puede estar en el núcleo, pero está sobre todo en los ribosomas. ¿Sí? Ácido ribonucleico. También tiene un azúcar, una pentosa, que en vez de ser desoxirribosa se llama ribosa. ¿Listo? Es por eso. Y ahorita lo veremos. O sea, primero vamos a entender cómo es que surgen esas primeras células. Y vamos a ver, vea, esto que les voy mostrando acá es como yo estoy entendiendo también mi tesis. ¿Listo? Con eso, muchachos. Ojo con eso, manitos. Entonces, vean, las proteínas pueden formar muchas cosas, pero muchísimas. Solo en este caso nos vamos a ir por las estructuras celulares, es decir, forma. ¿Listo? La unión de células del mismo tipo que forma. Unión de células del mismo tipo. Claro. Ah, bueno, los aminoácidos en este caso, ¿en dónde están? Acá. O sea, del ADN aparecen aminoácidos y la unión de aminoácidos forma proteínas. ¿Listo? Ahí estarían los aminoácidos. Bueno, pongámoslos acá. Uff, profe. Listo. Aminoácidos estarían acá. Pa. La unión de aminoácidos forma proteínas. La unión, bueno, las proteínas no solamente forman células, sino pueden formar mil cosas en serio en el, o sea, todo lo que nosotros somos, todo, cualquier fragmento de lo que seamos, son proteínas. Pero vámonos por el lado de las células. Las células, listo, todas las células están formadas totalmente por proteínas. La unión de células del mismo tipo forman tejidos. La unión de diferentes tejidos forma en órganos. La unión de diferentes órganos que forman, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué más? La unión de diferentes sistemas que forman, ahora sí, llamémoslos individuos, organismos o seres vivos, como quieran llamar. ¿Listo? Pongámosle acá seres vivos. Ahora, bueno, digamos, no le podemos poner seres porque ustedes en filosofía ven algo que se llama ontología y entonces la ontología nos dice, pues eso es filosofía pura, ¿no? La mesa tiene esencia. Entonces uno pregunta, ¿cuál es el ser de la mesa? Pues ser mesa. ¿Sí? Responde la ontología clásica. Es que también me gusta mucho la filosofía, ¿sí? Entonces, es difícil hablar, por eso lo separamos en ser vivo, que tiene ciertas características, porque podemos hablar del ser de la silla. ¿Cuál es el sentido de la silla? Sencilla, ¿sí no? Pero no podemos comprender si está más allá de. La física dice, y ojo con lo que iba a decir, que nosotros, la física actual, la física cuántica, dice que nosotros somos la organización de los átomos para que ellos mismos se entiendan. ¿Me van a entender o no? Muy difícil. O sea, los átomos crearon seres vivos para poder estudiarse a sí mismos. O sea, crearon al humano para poder entenderse así. Eso dice la física cuántica. ¿Sí? O sea, los átomos empezaron a agruparse y a organizarse entre ellos. Es como, o sea, lo que plantea la física cuántica es que incluso los mismos átomos pueden llegar a tener inteligencia. A los átomos crearon seres vivos, crearon humanos para poder entenderse a sí mismos. Nosotros somos la materia estudiando la materia. Re complejo, ¿no? Después, ¿por qué no se vuelve re loco, muchachos? Claro, obvio. Yo quiero hacer mi doctorado en bioética, que es filosofía científica. En eso quiero hacer mi doctorado. Y después volveré. Les daré más clases por siempre. No, mentira.
Después se pone un poco más compleja la cosa. Miren acá. Pasamos de átomos a ADN, ta, 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 y ahora sí vamos a hacer un poco más grande. Pa. La unión de seres vivos de la misma especie, ¿cómo le llamamos? Ahí. Bueno, mi amor, mira, especie sería acá, seres vivos, ¿listo? Raza también acá en seres vivos, ¿listo? Porque sería pues el perro, el gato, el humano. Pero cuando unimos muchos humanos, muchos perros en un solo grupo, eso lo vamos a llamar población. ¿Listo? La unión de diferentes grupos o diferentes poblaciones las vamos a llamar. Todavía no. Comunidades. La unión de comunidades, ahora sí, con aspectos físicos del ecosistema, sí, de un lugar, lo vamos a llamar. Bueno, no, el ambiente es la relación humanos. Entonces, Exacto. O sea, el ambiente es netamente humano. ¿Sí? Un lugar. Un lugar. Esto. Este es el medio ambiente. El medio ambiente es el lugar. Pero cuando yo hablo de ambiente, es la relación del humano con su entorno. Por ejemplo, en el momento mismo que yo prendo mi celular o lo conecto a la corriente eléctrica, yo ya estoy generando un impacto ambiental en términos, digamos, del calentamiento global. Entonces, a un animal que esté por allá en la porra, que yo no lo voy a ver nunca en mi vida, o una planta, estoy teniendo una relación directa con él. ¿Sí? Si yo prendo mi moto y empiezo a arrancar, estoy haciendo combustión y ya estoy generando algunos gases y está afectando la atmósfera. Ahora, lo ambiental no es solo, a veces tenemos una visión muy dañina de lo ambiental, ¿no? O del cuidado, no hagamos nada, si no es cualquier cosa. Esta relación que tenemos en este momento nosotros es una relación ambiental, ¿sí? Es una relación ambiental. Claro, pueden ser directas o indirectas, aunque la mayoría son indirectas. Ahora, mira el ambiente cómo se ha transformado, que hay 19, bueno, 18 chicos conectados y estamos en una relación ambiental virtual. Sigue siendo ambiente, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, pasa cuando mi mamá se va de viaje y yo pongo una videollamada y ella le habla al gato, ¡pin! El man se mosquea. Es como que reconoce la voz de mi mamá, porque pues desde chiquito siempre ha estado reunido a ella, y entonces ya como que cambia su actitud, eso ya es una relación ambiental, y no está en el contacto directo, sino está por lo virtual. El gato no sabe, ni le interesa, o sea, el man quiere ese atún, pero, ¿sí? O sea, mi mamá dice, ay, es que me ama, y yo pues no sé si realmente, para mí, como biólogo, como licenciado en biología, etcétera, es que el man ve en mi mamá es una oportunidad de obtener más atún, ¿sí? Como puede que no, como puede que yo me esté equivocando. Claro, claro, y es una forma de supervivencia. Ahora sí, la unión de ecosistemas, ¿cómo la llamamos? Unión de ecosistemas, biomas. Y el lugar, bueno, sí, el lugar de la Tierra donde están los seres vivos, finalmente. No, no porque no podemos vivir en todo el planeta. En todos los lugares del planeta no podemos vivir, solo en una zona muy específica que se llama eh, uh, la biosfera. Ahora, en esto que está acá, en esta partecita de acá, se empiezan a salir múltiples cosas más. Por ejemplo, y yo hablo solo de humanos, y ahí es donde empieza a generarse una diferencia en mi tesis, es, por ejemplo, empieza a aparecer dentro de todo esto, lo político, lo social, lo cultural, lo económico, que empieza a modificar todo, todo, desde el átomo hasta la biosfera, todo. Porque el humano tiene la capacidad de modificar cosas. ¿Sí? A partir de los procesos de pensamiento, etcétera. Entonces ahí ya empieza a modificarse. Esto lo voy a dejar solo en lo biológico, pero tengan en cuenta que esto también desde lo cultural está siendo modificado. Pero igual terminamos siendo materia, es decir, somos lo que los átomos quieren que seamos. Otro autor llamado Richard Dawkins dice, somos lo que los genes quieren que seamos. Y el mismo Richard Dawkins y otro man que se llama Edgar Morin, que es un filósofo francés, dicen, somos lo que lo cultural quiere que seamos. Es decir, nosotros no elegimos estar acá sentados aprendiendo y no queremos presentar un examen de vida.
pero nos toca. Nos toca estar acá estudiando. A otros pelados les toca estar en este momento en un barco viajando de Asia a América haciendo los zapatos que estamos usando. Y ellos no eligieron eso, sino culturalmente lo eligieron. Muchos judíos no decidieron estar en campos de concentración y muchos palestinos no decidieron en este momento estar muriendo a manos de judíos. Son ideas. Yo soy muy osado, se llama eso, ser osado, y yo digo que sí. Ahora, mi tesis lo que me va a mostrar es si estoy de acuerdo, si estoy en lo cierto o no. O sea, esa es mi hipótesis. Digo que sí. A la medida que voy avanzando en mi tesis, me voy reafirmando, pero puede llegar algo al final que diga, uy, no, me embarré. Me toca ahorrar todo y perdí mi plata. Digamos, bueno, uno de los más tesos, la pasta a la boloñesa, digamos. Y listo. Digamos que se escapa cuando soy chiquito. No sé, pongámosle de 5 años. Familia. Ujú. Digamos que si se llega no. Es como cuando pasa con el maní. Hay que consumir maní porque está muy chico. Ujú. Una experiencia negativa, una repulsión. Ujú. Exactamente. Claro, eso que tú dices es muy importante. Digamos que hay dos vertientes que yo les he venido hablando también en las clases normales. Y es una vertiente que está René Descartes y la otra es Bacon. Esas son las dos vertientes. ¿Qué nos dice Bacon? Lo que tú nos estás diciendo. O sea, lo experiencial y las percepciones son lo que definen el mundo. ¿Qué nos dice Descartes? No, es la razón. O sea, si yo analizo el maní, por ejemplo, o la pasta y soy alérgico a eso, chan, yo puedo, a partir de la razón, generar procesos en algún momento, no ahorita, no ahora, pero para poder procesar esa información de una manera adecuada. Porque ¿qué dice Descartes? ¿Qué dice Kant? Los sentidos nos engañan. O sea, lo que nosotros vemos, sentimos y percibimos no es lo que es. Pero ¿qué dice Bacon? Nosotros conocemos el mundo a partir de lo que percibimos. Los dos tienen razón en cierta medida. O sea, los dos tienen razón en cierta medida, pero los dos actualmente no son válidos para estudiar. Por eso se unieron las dos ideas y nació algo que se llama el positivismo, que le ha hecho mucho daño al mundo. Ha hecho muchísimo daño al mundo. Entonces, claro, nosotros tenemos que aprender a partir de la experiencia. O sea, el español nosotros no lo aprendimos en un colegio. El español lo aprendimos en nuestra casa, con nuestra familia. Por eso nuestras voces, por ejemplo, a veces cuando ustedes los llaman al teléfono y contestan, ustedes piensan que es su papá, su hermano, no sé, los confunden. En el caso mío me confundían con mi hermana, imagínense. Hola María Fernanda, yo veo, y con esa voz así toda chillona antes de que se produjera la testosterona. Seguramente a muchos chicos les ha pasado también antes de tener la voz gruesa, como, ay, sí, hola María Fernanda, yo no sé. ¡Ay, mijo! ¡Ay! ¿Sí? Entonces, seguramente, eh, esos procesos, ¿cierto? Son de imitación. Eso yo también, digamos que lo toco en un momento de mi tesis, y es que las ideas se replican y se reproducen más rápido que los genes. Eso no lo digo yo, sino lo dice Richard Dawkins, y se empiezan a reproducir más rápido. ¡Pac! Y nos empiezan a hacer lo que nosotros somos. O sea, nosotros no somos lo que queremos, sino lo que nos tocó ser. Por ejemplo, la mayoría de nosotros fuimos o somos, no sé,